Muy buenas noches a todos. Les agradezco su asistencia el día de hoy a esta conferencia. Sobre todas las cosas, agradezco la oportunidad al Centro de Estudios Multidisciplinarios, al doctor Alarcón y al doctor Izquierdo por la oportunidad de estar presente en esta noche. Y bueno, algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Ezequiel Altamirano, trabajo para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y soy profesor en algunas universidades. Creo que este es un tema difícil a veces de entender, basado en varias circunstancias, y me voy a explicar para poder hacer la introducción al tema. En principio, cuando empezamos con esto de los derechos humanos, yo empecé hace unos 12 años a estudiar este tema, eh, me dio, yo empecé estudiando porque lo importante de esto era entender o primordialmente conocer cuál era la repercusión que tenía en el derecho penal. Cuando nosotros empezamos a ver el tema, nos dimos cuenta que el derecho penal que tenemos actualmente, el sistema acusatorio, era un sistema garantista, un sistema basado en la oportunidad de las leyes, por encima de los sistemas garantes que teníamos en ese momento, del 2008, las garantías individuales. Y por lo que respecta a los diversos aspectos del derecho, de los derechos humanos, me di cuenta que hemos vivido un poco a la sombra de lo que podría ser la verdad de los derechos humanos. Y me explico en esto. Eh, Cuando nosotros vemos o estudiamos derechos humanos, y lo hemos visto en muchos cursos, no pasamos allá de los derechos inherentes al hombre, no pasamos esto de entender cuáles son las 4 generaciones, 5, 10, 15, las que ustedes quieran, y realmente nosotros vislumbramos los derechos humanos desde esa perspectiva y no apreciamos realmente qué es lo que pasa en organismos internacionales, qué es lo que pasa en el medio internacional respecto a cómo se litigan los derechos humanos. Estamos alejados de ese tema, y lo que pretendemos a través de este estudio es introducirnos a un campo más profundo de estos sistemas. Sin duda, uno de los grandes meollos de esto es que la justicia transicional ha funcionado en muchos lugares del mundo, y en México se ha intentado, ha tenido escollos de poder tratar de lograr una justicia en este sentido. Sin embargo, nos hemos llevado más por el criterio de la venganza pública, de la venganza privada, como elementos sustanciales del castigo social. Y sin duda, el castigo que estamos imponiendo nos lleva a que pensamos que cualquier método distinto a la justicia retributiva, a la justicia que nosotros conocemos como tal, sin duda es una justicia que llevará a la impunidad. Pero, pues, ¿qué creen? Vivimos en la impunidad total, ¿no? Esa impunidad que a lo mejor permea todos los días, en todas formas y hacia todos los ámbitos de competencia. Y finalmente, esto se da porque hemos perdido la credibilidad de las instituciones en muchos de los casos, hemos perdido la credibilidad eh, sobre, sobre si realmente se castiga o no se castiga en México. Y de esto vamos a hablar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el común de la población, ustedes le van a preguntar qué piensan de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y este común de la población nos va a decir, defiende delincuentes. Y finalmente, pues en parte lo ha sido durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de las víctimas, nos hemos olvidado de esta reparación integral, nos hemos olvidado de los ejercicios de no repetición, nos hemos olvidado de los daños en el proyecto de vida, nos hemos olvidado de muchísimas cosas que debimos haber estado presentes desde el principio que se formaron estas comisiones o elefantes blancos que finalmente siempre lo han sido y que finalmente no han terminado de fraguar y de poder lograr que exista un respeto hacia las instituciones de los derechos humanos jurisdiccionales o no jurisdiccionales en este país.
Y finalmente esto, ustedes van a ver a lo largo de esta sesión temática que se repite en muchos lugares y que también, llámese Colombia, llámese Argentina, llámese Surinam, llámese Guatemala, El Salvador, no siempre han pensado que esto sea correcto y no siempre han pensado que esto sea efectivo. Entonces, estos ejercicios se han venido desarrollando a lo largo del tiempo y vamos a ver que también no ha sido la solución concreta hacia toda la perspectiva de los diferentes, de los diferentes resultados que se puedan esperar en cada uno de los países. Pero bueno, cada uno tendrá una diferente forma de visualizarlo, de verlo, de sentirlo y de vivirlo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la presentación del día de hoy, si me permiten. Vamos a tratar de hacer unas aproximaciones al tema, vamos a tratar de buscar entenderlo desde la perspectiva muy simple y muy sencilla de esto para que sea lo más dinámico posible. Es un concepto muy amplio, la justicia transicional, la ONU lo ha definido en muchos reportes, en muchos mecanismos, en muchas aplicaciones, en abusos sistemáticos a gran escala, a violaciones masivas de los derechos humanos, y esto es exactamente lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. ¿Cómo lo definimos? La justicia transicional, dentro del campo específico de las actividades y de los mecanismos y de los procesos, me voy a regresar un segundo, perdón, es que estaba tratando de mover, eh, ya, de los procesos, busca atender las consecuencias, las causas y sustancialmente el fenómeno de la violencia en alto impacto o a gran escala. Esto es sumamente importante tomarlo en consideración. La aplicación, ¿no?, de esta justicia transicional busca dilucidar los hechos y contextos en lo que ocurre en relación a la violencia. Trata de buscar combatir sobre todo la impunidad y buscar que las víctimas sean resarcidas en la reparación del daño y en los ejercicios de no repetición en eventos que ocasionaron su menoscabo, su migración interna, la pérdida de sus familiares o la desaparición de sus familiares. Y esto es sobre todo la consolidación de una democracia constitucional, así se ha establecido. Esta variedad de procesos o esta variedad de mecanismos hacen complejo entonces remontarnos a qué busca la justicia transicional, porque se puede perder en el camino de pensar que es un sistema de justicia local y finalmente no lo es tanto así. Hay 4 pilares, ¿no?, sobre los que descansa o se establece el canon de la justicia transicional. Uno es la verdad. Imperativamente nosotros tenemos que conocer la verdad de los hechos. Otro es la justicia, y aquí podemos hablar de John Rawls, de Thomas Hobbes, podemos hablar de muchos autores. Sin embargo, la justicia es un estadio de tratar de alcanzarlo como tal, y en esta relación de justicia y verdad se establece la reparación del daño y los ejercicios de no repetición. Verdad y justicia sí pueden ir de la mano, sin embargo, regularmente cuando se habla de verdad, a veces se pierde esta verdad por la justicia y viceversa. Cuando existe la verdad, regularmente lo que se busca es la reparación, y cuando se establece la justicia, lo que se busca es la no repetición. Puede haber distintas características. Yo creo que las más importantes, los elementos característicos de la justicia transicional desde este punto de vista son que se supone una transición entre dos momentos, uno sociopolítico, es decir, cuando en la mayoría de los casos, cuando se viene de un sistema dictatorial a un sistema delimitativo democrático, es decir, un paso de transición entre uno y otro. Tiene una vinculación estrecha con la garantía de los derechos de la víctima, es decir, vamos a tratar de reivindicar este derecho de la víctima como un elemento fundamental para que las instituciones funcionen. Si nosotros tratamos a la víctima y hacemos una victimización primaria, secundaria, terciaria, una victimización en donde las mismas instituciones, los mismos apegos familiares, un sistema social los vuelve a agredir, ¿no?, los vuelve a menospreciar dentro de este camino hacia tratar de buscar
una participación efectiva, lo que estamos tratando de lograr, pues es de que las personas no denuncien, que las personas se queden en casa y piensen que no tiene caso, no tiene razón denunciar, porque a final de cuentas no va a haber una verdadera lucha y no va a haber una verdadera forma para tratar de lograr el restablecimiento de sus derechos. Sin duda requiere un cierto grado, y aquí es donde todo el mundo va a enloquecer cuando decimos que existe un grado de flexibilidad en los criterios normativos. Cuando en el 2018 Andrés Manuel López Obrador hablaba de este proceso que sin duda viene de la cabeza de Olga Sánchez Cordero, de la exministra Olga Sánchez Cordero, en México, se hablaba de estos procesos de verdad y la gente se reventaba y decía que no, que querían justicia, que lo que importaba era que se castigara en plano. Sin embargo, es que pues no hemos llegado a castigar a todas esas personas. En México existe un dato de 37,000 personas durante la guerra con el narcotráfico, 37,000 personas desaparecidas y más de 130,000 muertos. Entonces, seguimos viviendo en este conflicto en donde finalmente podemos ser memoriales, eh, podemos hacer ejercicios de lucha o organizaciones de lucha. Sin embargo, no tenemos o no sabemos dónde quedan estos desaparecidos. Hay 700, 800, el último número es incontable de fosas clandestinas que han aparecido, y esto pues no representa que las cosas hayan mejorado, ¿no? Entonces tenemos que buscar mecanismos legales o criterios normativos emanados de sistemas constitucionales e internacionales, es decir, tenemos que convencionar nuestros sistemas constitucionales para la aplicación de sistemas ordinarios de justicia. Sin duda alguna, esto nosotros en México lo tenemos perfectamente claro, si tomamos en consideración algunos puntos. En el 2015 tuvimos la visita en locuo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del 2015, pasado el caso de los 43 desaparecidos, y nos toca algo muy significativo y muy especial. La comisión, después de hacer un análisis, de haberse reunido con las víctimas, de buscar una comisión para la verdad, eh, establece en su informe que pues, México tiene unas leyes muy bonitas, muy adecuadas, y se están adecuando a los principios internacionales. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre la aplicación real de estas normas con vislumbrar el hecho de que estas se tomen en su contexto total. Es decir, hay una falta de esta aplicación en muchos casos, y esto se debe singularmente o normalmente a que estamos fallos en la capacitación de todos los operadores del sistema de justicia. Así lo marca la Comisión Interamericana, no lo digo yo, así establece la Comisión este hecho. Y entonces, pues bueno, estos ejercicios que hacemos hoy día de poder capacitarnos en este sentido con elementos distintos de la comprensión de los derechos humanos, de la preparación judicial y la reparación administrativa, pues generan dotes de poder lograr estos eventos a largo plazo o a mediano plazo, según lo queramos como sociedad jurídica. Por último, debemos entender que existe un deber de contar con la participación y el más amplio respaldo de las instituciones o de los actores sociales y políticos, y especialmente, y sin lugar a dudas, el mejor lugar para entenderlo se llama, o el mejor estadio social se llama víctimas. Necesitamos contar con la aprobación de las víctimas, necesitamos establecer que tenemos que unirnos con las organizaciones sociales, las verdaderas organizaciones sociales que lo que buscan es justicia y verdad, y por último el dinero, ¿no? Cuando se involucra el dinero por encima de la justicia y la verdad, pues sin lugar a dudas no vamos a llegar a nada. Vamos a llegar a pretender tener personas que se beneficien del sistema y no se beneficien de los procesos de justicia como tal. Es duro decirlo, pero bueno. Y sobre esta circunstancia, me encantaría que ustedes vieran lo que opinan en Colombia, por ejemplo. ¿Qué lecciones nos ha dejado estas experiencias
de justicia transicional, hacia dónde van caminando. Ellos también tienen problemas, pero si ustedes recuerdan, hace algunos años ellos buscaban un plebiscito que les diera la autentificación de buscar que efectivamente, que realmente se llegara a entender la justicia transicional desde este punto de vista para lograr saber qué pasó con sus muertos. Veamos qué nos dicen al respecto. Antes de continuar, voy a dejar de compartir un segundo la presentación. Déjenme ponerles el sonido de la presentación para que pueda funcionar y se oiga en sus bocinas. Déjenme ponerlo. Gracias. Una de las críticas al acuerdo de paz es que este sería una paz con impunidad, porque responsables de crímenes atroces no pagarían cárcel y que entonces eso generaría la recurrencia de violaciones, de nuevas violencias, y sería un poco una bofetada a las víctimas. Pero si uno mira el acuerdo, no es así. Y no es así porque no solo tiene un sistema de protección de los derechos de las víctimas amplio, del cual no voy a hablar en este momento, sino que en el tema específico de justicia no es cierto que se establezca un acuerdo de impunidad. ¿Por qué? Porque es cierto que hay amnistía, pero es para los delitos políticos y conexos, o sea, por el hecho mismo de la rebelión, de haberse alzado en armas contra el Estado colombiano. Pero por los crímenes atroces que hayan cometido las FARC u otros actores en el conflicto, como secuestros, desapariciones, asesinatos, violencia sexual, no hay amnistía. Estos serán sancionados, deberán pasar por el sistema de jurisdicción especial de paz. Y ahí, quienes no colaboren recibirán penas de 15 a 20 años, si son vencidos en juicio. Quienes colaboren pero tardíamente también recibirán penas de cárcel de 5 a 8 años. Quienes de manera inmediata y plena colaboren, haciendo reconocimientos de verdad y responsabilidad, no tendrán cárcel, pero tendrán otro tipo de sanciones. Restricciones efectivas de la libertad de 5 a 8 años para que se desarrollen labores que implican sanciones restauradoras como desminados, como construcción de obras en favor de las víctimas, etc. La gran crítica es entonces que este grupo de personas que colaboran plenamente con el sistema no vayan a la cárcel. Pero eso implica varias preguntas. ¿Viola eso el derecho internacional? Claramente creo que no, porque el derecho internacional exige que haya justicia, pero los estados tienen un margen de apreciación para determinar las penas que imponen a estos comportamientos. Y en todo caso, los que defienden que haya cárcel, defienden una cárcel reducida, o sea, no están defendiendo que haya proporcionalidad en la pena. Ellos mismos admiten que sería suficiente penas de 5 a 8 años de cárcel. Luego no estamos discutiendo entre quienes defienden una paz con justicia y quienes supuestamente defenderían una paz con impunidad, sino lo que se está discutiendo es el grado de justicia y el tipo de justicia. Y ellos prefieren una justicia con cárcel, y podría haber razones para eso, pero no pueden decir que lo otro no es una forma de justicia. Entonces la pregunta que uno debe hacerse es, ¿está uno dispuesto a poner en peligro el logro de la paz simplemente porque no hay cárcel cuando hay otro tipo de sanción que es una sanción suficientemente robusta y digna si se ejecuta de buena manera? Y es esperable que así sea, porque la labor de supervisión de la determinación de la manera concreta como se ejecutarán esas penas corresponderá a una jurisdicción especial de paz que estará conformada por magistrados que serán independientes e imparciales. Por eso no es verdad que esta sea una paz con impunidad, sino es una paz con enorme verdad, con enorme reparación a las víctimas y con una justicia que no es la ordinaria, pero una justicia distinta y suficientemente robusta para sacarnos de la guerra y ser suficientemente respetuosa con los derechos de las víctimas. Por eso yo digo sí al plebiscito, #plebiscito, porque este acuerdo nos permite escribir nuestro futuro de una manera diferente.
sin duda, ustedes pueden denotar, ¿no?, en estas palabras, que cuesta mucho trabajo entender cómo funciona la justicia transicional y que no todos están de acuerdo con la misma. Eh, Pedro, ahorita que estaba el video, estaba viendo tu comentario en relación, Pedro Trinidad, estaba viendo tu comentario de que cada quien maneja la ley y su conveniencia por todas las lagunas que existen en la ley. Bueno, debemos entender, por ejemplo, y quiero ser claro, que por ejemplo Dinamarca, que es el país menos corrupto, le costó algo así como 350 años lograr que llegara hasta este punto. Sí se puede, la diferencia entre los niveles de corrupción en algunos lugares varía de acuerdo a la naturaleza de lo que queremos. Es decir, regularmente cuando existe impunidad, y esto lo ha hablado en algunos cursos del Colegio de México, cuando existe impunidad y corrupción, es porque regularmente eh, el proceso sobre el cual se regula la ley, es decir, la credibilidad de las instituciones, se ve mayor o menormente disminuido. Y esto sustancialmente porque los sistemas de procuración y administración de justicia y de seguridad pública están respaldados por las mismas instituciones. Los operadores de estos sistemas están respaldados por las mismas instituciones. Mientras en muchos lugares, no solamente de este país, sino en muchos lugares de Latinoamérica y Centroamérica, no se entienda que la procuración y la administración de justicia se basa en la autonomía, y no me voy a hablar de un sistema político, se basa en la autonomía de estos sistemas y sobre todo en la autonomía financiera, es decir, que tanto los operadores como las instituciones tengan suficientes recursos. Sin duda esto no avanza de la manera en como nosotros queramos. Entonces, un país entre más leyes tenga, pues obviamente sabemos que tiene mucho más lagunas. Un país con muchas menos leyes, es decir, no necesita regularse de una manera tan estricta como lo podríamos pensar. Entonces, sin duda, es difícil, Pedro, es complejo entender que eh, los abogados estamos hechos para romper las leyes en este sentido y no tendría que ser así, sino tendríamos que llevarlas como una directriz sustancialmente correcta. Y gracias por tu comentario, al igual que los que van apareciendo, ¿no? Eh, Darío nos dice, por ejemplo, me voy a detener un segundo, no vamos a tratar de contestar todas las preguntas, pero sí me interesa que sepan que los estamos viendo, los estamos oyendo, ¿no? Siempre será preferible el que le sea reparado el daño a la víctima que saturar las presiones. Sí, sobre todo creo que debemos entender que las prisiones mexicanas son escuelas del crimen, no lo podemos negar. Las prisiones mexicanas están basadas primordialmente en tomar los cerrojos, dejarlos adentro y que se peleen entre ellos mismos. Eso no es una aplicación real del sistema. Tenemos sendas excepciones y afortunadamente en muchos de los estados empiezan a entender que eh, es preferible la reinserción social, pero esto es todo un mecanismo educativo. Desde la escuela es necesario entender este sistema de reinserción social para cuando lleguemos al estadio de las personas que están en la cárcel no sean estigmatizados y este concepto finalmente va creciendo a lo largo del tiempo. Y va haciendo una bola de nieve. Recuerda que la bola de nieve va haciendo lo más pequeño y después se va lanzando por la montaña y va siendo sumamente grande hasta que no se puede detener. Y eso es el control que nosotros tenemos que entender del camino. Efectivamente, la ley es interpretativa, obviamente no podemos determinar quién tiene la verdad en relación a la ley. Sin embargo, entre menos interpretaciones tengamos, obviamente, de la ley, tendremos menos problemas en relación a ello. Si respetamos los derechos, recordemos que los Estados Unidos de Norteamérica solamente hicieron enmiendas constitucionales que dieron lugar a los derechos humanos o los derechos civiles y no tienen tantas interpretaciones como las tenemos nosotros, no tienen tanto nivel jurisprudencial como lo tenemos nosotros, sí tienen un nivel jurisprudencial en base a los precedentes y eso los va llevando a tener un sistema de justicia perfectible en todo momento, ¿no? Yo no creo que todas las prisiones sigan funcionando con un autosistema, sin embargo, creo que
sí, una gran parte. Yo conozco y he visto cárceles, cuando hemos capacitado, cárceles que sí tienen un sistema concretamente correcto, pero el hablar de puntos específicos, sin duda, nos llevaría a pensar que esto no funcione con una circunstancia correcta, ¿no? Y nos envolveríamos en un sistema en donde todos, de algún momento, todos tenemos algo que decir a favor o en contra de esta circunstancia y no necesariamente vamos a poder abordar todos los temas de una manera concreta. Agradezco la participación y las referencias que hacen este, el del CIA Ivonne Romero, Bonnie, María Eugenia y algunos de mis alumnos y conocidos que han señalado su participación en esta clase. Muchas gracias a todos. Ahorita les sigo contestando las preguntas, sé que todos tienen algo que opinar, pero vamos a seguir con el tema y con todo gusto le contestamos algunas de sus preguntas que quedan ahí banales o que quedan paradas. Denise, dame un segundo y ahorita lo contestamos, ¿no? Y gracias por su participación. Me encanta que tengamos una noche participativa. Seguramente vamos a tener mucho que hablar al respecto en el camino. Y verán ustedes, por ejemplo, que esto, vi un comentario muy, muy bonito de daño emergente, lucro cesante y daño emergente que hemos dado en algunas sesiones. Van a ver cómo esto va a generar una nueva visión de cómo establecer un proyecto de vida para que si ustedes en el ámbito penal lo puedan ocupar dentro del derecho ordinario. Y lo hemos hecho en algunas ocasiones y ha funcionado adecuadamente. Muchas gracias, Valentina, y muchas gracias, Margarita. Gracias. Vamos a seguir con la ponencia. Hablábamos, por ejemplo, nos hablaban del sistema colombiano. La amnistía no es un sistema que funciona en la justicia transicional. Hay otros mecanismos distintos a lo que establece esto. La amnistía no es el conducto, sino deben de establecerse otras herramientas para buscar la justicia transicional. ¿Cuáles son estas herramientas? Bueno, estas herramientas son las comisiones de verdad, ¿no? Revelar y examinar patrones de abusos y derechos humanos y su alcance. Es un poquito diferente de las comisiones de investigación. Las comisiones de investigación, sustancialmente su diferencia se basa en que van hacia puntos específicos, hacia personas o personajes específicos. Mientras que las comisiones de verdad buscan un cuerpo investigativo independiente, como el que tuvimos en el caso de los 43 y en algunos otros de Latinoamérica, y buscan, según sus reglas y mandatos, en un periodo de tiempo determinado, temáticamente, buscar eso, la verdad de los hechos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y cuáles fueron sus repercusiones en el ámbito de justicia? Las reparaciones, esto es un punto sustancial y fundamental. Las comisiones de víctimas deben de tener fondos establecidos para poder ayudar a la reparación del daño de las víctimas, sea material, sea inmaterial. Vamos a ver los diferentes tipos. A través de restituciones, compensaciones, satisfacciones, rehabilitaciones, ejercicios de no repetición, programas administrativos o judiciales, en donde se establezca quién puede ser víctima, bajo qué criterios, pero no criterios estrictos, sino criterios en donde realmente no tengan que pasar por un vía crucis las víctimas para poder hacer efectivas estas reparaciones. Si de por sí llegar a un sistema judicial o un sistema en donde se reconozca su derecho como tal es difícil, ahora imaginemos estos procedimientos administrativos largos y complejos que son muy famosos en muchos estados de México centroamericanos. Entonces imaginemos hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Procedimientos de responsabilidad penal individual, es decir, se tiene que sancionar a diversas personas en una sistemática de procedimientos de responsabilidad penal. No puede quedar la gente impune, o sea, sí tiene que haber un castigo personalizado de acuerdo a la naturaleza, como ustedes vieron en la pequeña charla que tuvimos de Colombia de justicia. El orador nos decía que no pueden dejar impunes, que en estos mandatos de justicia transicional sí debe de haber personas que hablen, ¿no? A favor de las víctimas. Estos magistrados tienen que castigar a determinadas personas
por sus acciones. Tenemos casos particulares como lo que se hizo en Argentina, ¿no? Cuando se estableció el proceso de reorganización nacional, este golpe de Estado, en donde participaron, entre otros, Roberto Eduardo Viola y el presidente Videla, que finalmente fueron sancionados en un momento determinado y se estableció su responsabilidad en el proceso de justicia por las desapariciones forzadas. Debemos entender que también esta rendición de cuentas de los responsables de la violación de los derechos humanos debe ser a través de un poder judicial o un mecanismo judicial paralelo o extraordinario, como por ejemplo pasó, y el caso más de guerra más sonado, pues son los juicios de Nuremberg. En estos juicios de Nuremberg pudimos ver cómo los responsables de las matanzas del Holocausto fueron castigados y aquellos que en algún momento escaparon fueron traídos ante la justicia años después, como pasó en Israel con algún alto dirigente de la SS. Bueno, ¿cuáles son los criterios, ¿no?, para definir o identificar a las víctimas en México y en Latinoamérica? ¿Cómo podemos señalar quién puede ser víctima y quién no puede ser víctima? Bueno, tenemos que establecer que debe de señalarse la gravedad de los hechos. Sin duda alguna, en el producto mexicano lo que tenemos es la guerra contra el narcotráfico como elemento sustancial o fundamental. Tenemos un proceso muy parecido a la guerra, no podemos establecer que sea guerra, pero tenemos un proceso muy parecido, ¿no? Y esto, en el caso particular, debe ser de la gravedad de la guerra del narcotráfico de Felipe Calderón hacia adelante, ¿no? Esta guerra mediática, ¿no?, ante los poderes, ante de los buenos o los malos, los poderes supuestos entre narcotráfico, entre delincuencia organizada, entre grupos paramilitares, entre grupos de autodefensas. Bueno, pues tenemos múltiples factores que pueden determinar que efectivamente se pueda llevar esta justicia transicional en México basada en estos criterios. Dos, el impacto público. Tenemos algunos casos que vamos a ver, como las madres de la Plaza de Mayo, o las abuelas de la Plaza de Mayo, en donde sí existió un impacto público respecto a su participación dentro de esta política y quienes fueron mayormente golpeados por esta violación grave. Y la política criminal por los delitos relacionados, como habíamos dicho, con el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Tenemos que vislumbrar quiénes participaron, en qué calidad participaron y por qué podemos establecer esta significativa política. Bueno, vamos a pensar, y aquí quiero poner un ejemplo, vamos a pensar que son de bandas rivales, no necesariamente tienen que entrar en estadio de señalarlos como víctimas. Podemos establecer que las víctimas colaterales pueden ser los pueblos que tuvieron que salir huyendo de sus comunidades y en lugares fronterizos, que dejaron pueblos completamente abandonados para buscar asilo en los Estados Unidos por la guerra que se estaba viviendo, por el control del narco en determinado punto geográfico. Esas son víctimas sustanciales de esta lucha, o pueblos completos que fueron obligados a irse a trabajar al campo para poder hacer la cosecha y siembra y trasiego de droga, entre otros múltiples ejemplos que se podrían tener. No son los únicos. Hay otros víctimas colaterales, por ejemplo, de esta lucha por la ocupación de plazas, que no necesariamente tuvieron que ser parte de los grupos armados, pero finalmente estaban en medio, ¿no? En un desafortunado momento estuvieron en medio y entonces también se les puede considerar víctimas. Pero hay muchas formas de catalogarlo. Esto tendría que ser un estudio complejo, completo, sistemático, para poder señalar quién podría llegar a ser víctima. Y obviamente tendría que estar desde el entendimiento común de la población en general de quién tendría que llamarse víctima. Bueno, vamos a ver entonces, según este sistema, vamos a ver los organismos internacionales, el Instituto de Justicia Internacional, que nos dice por qué implementar este sistema de justicia transicional en los diferentes países. Societies that deal with a violent past can fall in two very difficult traps. One is the trap of impunity, not touching the past at all. By not touching the past at all, what can happen
is that the powerful, violent sectors that caused violations continue to be powerful and probably will continue to be violent. Another extreme and another danger is the possibility of pure revenge. You need to make sure that peace, however difficultly reached, needs to be stable and lasting, and this can only be achieved by addressing the demands of justice and the demands of reconciliation among members of societies that have been affected by war and by humanitarian disaster. The first thing that we want to do in the implementation of transitional justice measures is to provide recognition to victims. And again, I think that the fundamental thing is not simply to recognize the great suffering that they have endured, although, of course, this is a very important part of the way in which you show respect for them. The fundamental type of recognition that, at least in my experience, victims are looking for is precisely the recognition as equal citizens. As people who bear rights and that can act on the rights that they have. It is trying to re-establish dignity for those community members and a sense of what is right and what is wrong in its most bare form, which by virtue of what has happened has been so turned on its head that the worst kind of behaviour has become normalised. I think it also can help to strengthen institutions, to help to begin to remake institutions, either through the exercise of the courts, which failed people for many years oftentimes, or through actually the reform of those institutions as well as part of transitional justice. And I think it can help people to think about what it means when you live in a place full of injustice. It's essential to really wrestle with the past. It's essential to confront the past. It's essential to have the truth about the past. So I see transitional justice as a way to address the past so that one can have a future. It is only if you address the past that you can have a more prosperous and peaceful future, and hopefully a democratic future. If you simply try to cover the past, if you don't have accountability, if you don't have truth, then you're much, much more likely to simply repeat those conflicts. And I think that is at the heart of it, what transitional justice is about. Bueno, sin duda los comentarios que nos respaldan, podemos establecer que finalmente la justicia transicional es un proceso que debemos de afrontar en algún momento determinado. No podemos dejarlo pendiente. Sin duda aplica en muchas fórmulas, en muchas formas que apenas estamos involucrándonos. Y si ustedes se dan cuenta, el proceso internacional lo podemos ver en Sudáfrica, lo podemos ver en Surinam, lo podemos ver en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú. Es decir, hay muchos estados que han transitado por estos mismos elementos y que pensar que no es factible afrontarlo en otros países, sin lugar a dudas, no nos permite avanzar en el camino. Ellos mismos lo establecen. Si nosotros seguimos con el mismo, o concretamente con la misma idea de que esto no funciona, pues sin lugar a dudas, seguiremos creciendo bajo un clima de impunidad. Eduardo nos comenta que la justicia transicional aplica en comunidades con normatividad indígena, ya que ellos cometen violaciones a los derechos, pero se amparan comentando con el artículo 2 constitucional acerca de la autonomía. ¿Existiría una reparación del daño? Mira, esa es una circunstancia que ha sido tocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un grupo de vulnerabilidad. Tenemos el caso de Surinam, en donde tenemos que entender la forma de culturización, en principio, ahorita lo vamos a ver, para poder entender cómo es que podría marcarse o no esta delimitación de tomarlos como víctimas, tomarlos como victimarios. Sin embargo, creo que tenemos que entender el nivel de culturización para entender que es lo mismo que pasaba con los españoles y con los mexicas, ¿no? Nosotros no podemos establecer que su forma de violencia sea menos grata que la forma de violencia que existía
en las guerras floridas. Es completamente difícil de manejar esta circunstancia. Por la complejidad de la culturización que tiene una y la culturización que tenemos en otra. Hay un aspecto social de choque, por supuesto, y difícilmente manejarlo, pero por los grados de estigmatización que guardan las comunidades indígenas respecto a su cultura, se consideran grupos vulnerables para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto genera un estudio particular y específico. Te recomiendo también verlo a través de lo que señalan los cuadernillos de la Corte Interamericana para poder tener un estudio más a detalle. Este sería un buen punto de polémica, y tal vez podría ser un buen punto de estudio a futuro, Eduardo, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Denise nos decía hace rato que cree que todo cambio lleva tiempo y en algún momento se tiene que comenzar con otro modelo y mecanismo de justicia. Si en México no nos hemos funcionado el sistema actual, se debe probar e implementar otro sistema en donde se busque la reparación del daño a la víctima, que aquel que le ha causado un daño puede formar parte de esta reparación con acciones y no solo con la cárcel. Sí, sin lugar a duda, creo que no necesariamente tenemos que tomar la cárcel. El sistema de proporcionalidad, el término de proporcionalidad que maneja la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tema muy amplio. En nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, desafortunadamente, solamente es un artículo. Hay un estudio sistemático del sistema de proporcionalidad en el camino, pero debemos entender varias cosas. En principio, para que nosotros veamos si un sistema funciona o no funciona, requerimos una generación. Si nosotros entendemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales lleva en funcionamiento menos de 4 años, es un sistema un poco corto para saber si va a funcionar o no va a funcionar. Es un sistema de adaptabilidad, sin lugar a dudas. Los números no nos ayudan mucho. En algunas ocasiones, o en algunos delitos, en algunos otros ha disminuido, pero tenemos que pensar que a mí en lo particular me parece difícil pensar en un sistema totalmente eficiente si ponemos excepcionalidades como en el artículo 19 para establecer quién va o no va a la cárcel. Esto tendría que basarse más bien en la teoría del riesgo, del cual habla Klaus Roxin en algún momento determinado, para poder determinar si efectivamente o no es factible llevarlo a la cárcel. Sin embargo, este es un tema muy complejo porque finalmente, basado en el nivel de criminalidad en México, también es muy difícil pensar que una persona que delinque consecutivamente, un secuestrador, un homicida, un violador, pues va a aceptar quedarse al sistema a ser juzgado, y después de que sea condenado, pues se va a quedar. Es complejo, basado en que no tenemos un sistema todavía contractual para que estas personas puedan o no puedan quedarse a juicio. Es difícil, ¿no? Y cada uno, pues obviamente, si hemos sido víctimas de algún delito de estos, espero no, sería complejo establecerlo. Tenemos diversos autores, Jocelyn, tenemos a Klaus Roxin, tenemos a Gunther Jacobs, no sé cuál sería la pronunciación correcta del alemán, que pueden ustedes investigar. Puede haber otra sesión. Hay varios autores que hablan sobre la teoría del riesgo, sobre lo que representa la teoría de los pesos, ¿no? También es muy importante para este autor. Y sin lugar a dudas, son las teorías de la imputación objetiva las que marcan el predominio del sistema jurídico penal en el mundo, ¿no? Los autores alemanes, ingleses y americanos son los que dominan estos sistemas, de acuerdo a que, pues, obviamente, un sistema de justicia penal como el que nosotros tenemos hoy actualmente, pues se basa en un sistema traído de la common law, un sistema basado en la verdad, ¿no? The trust, como lo manejan los americanos, y ese sistema es basado en estos autores alemanes, ¿no? Pero bueno, aquí también tendríamos que estar a otro estudio más amplio sobre las teorías estructuralistas, las teorías funcionalistas, radicales o no radicales. Pero bueno, esto es justicia ordinaria. Vamos a seguir con el tema. Y si quieren en algún momento más, lo podemos platicar más ampliamente. ¿Le parece, Jocelyn?
Muy bien. Sigamos con el tema. Hablábamos, sin lugar a dudas, de por qué implementar el sistema de justicia transicional en el mundo. Esto lo hablan los diversos autores, las diversas personas que han trabajado en la justicia transicional en el mundo. Quiero decirles que lo que hemos sacado en este tema y lo que hemos tratado de señalar, sin lugar a dudas, es a través de diferentes temáticas de diferentes organizaciones para que ustedes vean que lo que nosotros estamos diciendo no lo decimos desde un aspecto doctrinal, se ha aplicado en el mundo entero y finalmente esto ha sido repercusión en diversos países hasta latinoamericanos, ¿no? El segundo de los temas que vamos a tratar el día de hoy es el derecho a la verdad. Este derecho, sobre todo el de las víctimas familiares y la sociedad en conjunto, implica esclarecer por sobre todas las cosas qué pasó con nuestros desaparecidos, qué ha pasado con estas víctimas graves de violaciones de los derechos humanos. Las personas sustancialmente lo encuentran reconocido en el derecho internacional humanitario, en el derecho penal internacional, incluyendo también la posibilidad de identificar a los perpetradores de estos, saber por qué lo realizaron, las causas que organizaron tal violación y los patrones de violencia sistemáticas que fueron señalados para sufrir un cruel desencanto o estas desapariciones de personas. Si no entendemos este proceso de verdad desde el punto de vista que si las personas no saben dónde quedan sus muertos, sus desaparecidos, pues finalmente no pueden estar en un sistema tanatológico en donde puedan ellos sanar. No hay un proceso de sanación correcto porque finalmente toda la vida tendrás esa incertidumbre y de dónde habrán quedado y qué habrá pasado con ellos, si habrán sufrido, si no habrán sufrido. No habrá un verdadero duelo o el duelo será a largo plazo, será seguido concretamente una y otra vez y finalmente esto hace que las movilizaciones por estos hechos sigan hasta nuestros días, sigan los movimientos sociales como el de las madres de 1 de mayo, de la Plaza de Mayo, de las abuelas de esa misma plaza, es decir, procesos que han durado desde los años 70 hasta nuestra fecha. Según la Comisión de Verdad, y esto parece una teoría del caso, pero no lo es, en la reconciliación de Sudáfrica, la verdad es de 4 formas. La verdad tiene que ser de estas 4 formas. La verdad o la verdad fáctica o forense se refiere a aquella que se obtiene mediante un proceso imparcial y objetivo, en el cual se recolecta una serie de evidencias materiales y confiables para determinar qué fue lo que pasó. Es decir, esta verdad histórica de la cual muchos buscamos se dé en los casos concretos del derecho penal ordinario. La verdad personal o narrativa es aquella que se refiere al proceso mediante el que las víctimas y sus familiares comparten un testimonio con la sociedad, es decir, hacen este reconocimiento de lo que vivieron, de lo que sufrieron, de la perspectiva en cómo viven este conflicto y generalmente son silenciadas, tergiversadas sus realidades, establecidos un lugar en donde no tienen lugar a sentirse dolidas, ¿no? Y esta verdad personal debe ser contada una y otra vez para también tener un proceso de sanación. La verdad social o dialogada es aquella que se construye en una virtud de la intervención de todas las partes en conflicto y que presupone un acercamiento entre las mismas, es decir, la reconciliación social. Si no podemos entender y ponernos en este sistema equidistante o de ecuanimidad o de empatía con lo que pasan estas personas, pues no podemos saber reconocer lo que realmente sufrieron. Y la última verdad es esta verdad que acumula estas 3, que es la verdad sanadora o la restaurativa, en donde la reparación del daño, ¿no?, infligido y a través de los abusos, ¿no?, son, sin lugar a dudas, el punto culminante que lleva a entender esta verdad desde un punto en donde podamos decirle perdón a las víctimas. Esto a través del proceso de reconciliación en la Comisión de 1998 de Nelson Mandela. Recordemos que el presidente Nelson Mandela de Sudáfrica vivió prácticamente 27 años en prisión, ¿no? Entonces, a partir de esto tenemos que entender que estas verdades son indicios o inicios del derecho a la verdad
en dos dimensiones. Estas dos dimensiones, en un principio, reconocen el derecho de la víctima y sus familiares a conocer esta verdad, a establecer qué dieron lugar a estas graves violaciones, cómo es que se dieron estas graves violaciones y la suerte, como habíamos dicho, que corren las víctimas. Esta es la primera dimensión de la verdad. La segunda dimensión se reconoce el irrenunciable derecho de que toda sociedad tiene que conocer la verdad de lo ocurrido, pero más allá de esto, cuáles son las circunstancias que aberrantemente, y las razones que aberrantemente llegaron a evitar o que podían evitar que estas circunstancias vuelvan a ocurrir. Esto lo establece la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el 2005, es decir, tenemos que conocer esta verdad para no volverla a cometer. Uno es el reconocimiento hacia las víctimas, un sistema particular, y el otro es un sistema general o colectivo. Estas dos dimensiones, en la unión de las mismas, pues establece la reparación como punto fundamental, ¿no? Y bueno, ¿dónde tenemos reconocido esto? Vamos a hablar del derecho internacional, del derecho de los derechos humanos, donde lo tenemos reconocido. Sus orígenes están establecidos en el artículo 32, en su protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra de 1949, en el derecho internacional humanitario, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, y que finalmente son establecidos en el mismo sistema en 1977, en el cual se consagra el derecho que le asiste a las familias por conocer la suerte de sus miembros. Esto se estableció en la conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicado en conflictos armados. Y pues obviamente esto establece el caso de personas desaparecidas o fallecidas en conflictos armados como primer elemento sustancial. El segundo de ellos, obviamente el derecho a la verdad, se encuentra consagrado en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas de desapariciones forzadas, en su artículo 24, que señala que cada víctima tiene el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y los resultados de una investigación. Esto es importante señalarlo, los resultados de una investigación y la suerte de esas personas. Podemos tener cierto esto a través de movimientos sociales, como lo del 68, 70 y algunos otros, como el de Acteal, ¿no? Esto lo establece la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos haciendo una aproximación a los hechos, si ustedes se dan cuenta, vamos haciendo una aproximación jurídica hacia dónde lo tenemos establecido. Y para casos emblemáticos, pues tenemos el caso de María del Carmen Almeida de Quinteros contra Uruguay, en donde se habla del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, presentado en el 1981. Recuerden que también estos casos se pueden presentar ante la ONU, en donde María del Carmen Almeida, madre de Elena Quinteros, presentó una comunicación ante esa entidad en virtud de la desaparición forzada de su hija. No acudió al sistema interamericano, pero señala que obviamente el sistema uruguayo militar la secuestra y la desaparece, ¿no? Este es un caso donde también la ONU establece estos precedentes como elementos de diagnóstico de cómo tener que tratar una desaparición forzada. Y posteriormente, ¿no?, en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana señala que no obstante no se pudiese determinar ninguna responsabilidad por ningún perpetrador, subsiste el derecho de que las familias de la víctima deban de conocer el destino de su familiar y en su caso, dónde se encuentran los restos, ¿no? Este es en 1988, son casos emblemáticos, son casos de aproximación en donde finalmente, si ustedes se dan cuenta, esta justicia transicional parte desde 1977 a la fecha. O sea, tenemos una alusión de 40 años, más de 40 años de evolución del sistema internacional, y nosotros apenas lo estamos tratando entre los años 1900, entre los 2016 al 2020. Tenemos un rezago un poquito grave en cuanto al estudio de esto, ¿no? Bueno, es importante resaltar que las víctimas deben estar en el centro, como habíamos dicho, en un sistema centrado del entendimiento de verdad.
Esto lo vemos establecido en las iniciativas del derecho en las Madres de la Plaza de Mayo, quienes en diciembre del 77, en el marco de la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos, publicaron su primera solicitud en el diario La Nación de Argentina, en la que demandaban a la dictadura cívico-militar, encabezada por Videla, la verdad respecto al destino de sus seres queridos, ¿no? Esta solicitud de las Madres de las Plazas de Mayo fue publicada expresamente, entre otras circunstancias, en donde decía que la verdad de lo que se pide es saber dónde quedan los desaparecidos, ¿no? Hay mucha bibliografía al respecto sobre estas mujeres que hoy en día siguen en pie de lucha. Ustedes pueden buscar en internet, esta historia. Son 8 capítulos de la historia de las mujeres de la Plaza Primero de Mayo. Y dice Jesús González, buenas noches. En su momento, ¿nos puede dar una opinión en cuanto a la ley de amnistía publicada? Mira, la ley de amnistía, como habíamos dicho anteriormente, tiene sus bemoles. Es una circunstancia compleja, ¿no? Fernández Ortega sí también es un caso emblemático, Radilla Pacheco también es un caso emblemático, pero si ustedes se dan cuenta, estos casos que estamos manejando son un poquito anteriores, son el surgimiento de estas relaciones culturales. También podríamos hablar del campo algodonero. Sin lugar a dudas es un sistema emblemático en México para poder entender las desapariciones forzadas. O la resolución de víctimas de acuerdo a la no investigación de las autoridades, el principio de verdad que estamos buscando. Yo creo que la amnistía no es un sistema correcto. Ese es mi punto de vista, no creo que sea el de todos. Habrá otros mecanismos que puedan ser utilizados en la misma ley, la ley de ejecución penal, esta que ha sido creada, nos da las soluciones a través de las diferentes controversias. Yo creo que puede funcionar de diferente manera, y voy a explicarme de una manera corta. Si bien es cierto, esta amnistía se ha implementado en otros países, caso particular en Argentina, Videla se le aplicó este protocolo de amnistía y la gente no quedó conforme, la gente no quedó, decía que estos procesos no podían continuar impunes, a pesar de que se habían señalado, ya habían sido considerados responsables, y después de esto, los Kushner en Argentina volvieron a reabrir los casos y estas personas terminaron en la cárcel de por vida. Es decir, eran tan complejas la forma en cómo se sentían las víctimas que este sistema de amnistía se buscaba como un sistema de impunidad. Además de que, déjeme decirle que a nivel internacional, el derecho internacional, ahí hay una controversia constitucional, puede haber una controversia constitucional. Existe está en contra del derecho internacional. Para delitos significativos o delitos masivos no puede ser utilizada esta ley de amnistía, no funciona. Tendría que ser para delitos menores, ¿no? Pero creo que sí, como dice Armando, pretende ser de delitos en general. No estoy tan de acuerdo con la amnistía, por eso no la puse. Dentro de la presentación no estoy muy conforme yo con ello, pero es un proceso personal, entonces no puede ser tan objetivo como yo quisiera, estimado, perdón, se me fue tu nombre, estimado Jesús, no puedo ser tan objetivo en ese sentido. Yo creo que no es el camino ni es el medio, ¿no? No es el camino. Debemos de buscar otros mecanismos y esto lo podemos encontrar, creo yo, en una justicia ordinaria, en la justicia restaurativa y en la justicia basada primordialmente en la reparación del daño antes siquiera de pensar en el castigo, ¿no? Gracias, saludos, un placer conocerlo. Vamos a seguir con el tema. Les digo, vamos a ir pasando las diapositivas, vamos a ir contestando sus preguntas. Sí, estamos en un proceso de construcción, totalmente de acuerdo.
Vamos a tratar de contestar todas sus preguntas en el camino, para que no se quede en el tintero. Nada más que tenemos que avanzar un poquito más. Vamos a 1:05 y todavía falta un tema y me encantaría verlo. Al final necesitamos necesitamos terminar estos temitas para poder tomar toda la perspectiva y que ustedes en un momento determinado, en un acercamiento, podamos tener un tema más específico sobre alguno de estos, dentro de estos procesos. Bueno, no solamente las madres de Argentina estuvieron inmiscuidas en este proceso, también las abuelas. Las abuelas en este proceso de ruptura con el sistema, pues no solamente buscaban a sus hijos, recuerden que en Argentina estas mujeres también desaparecieron niños durante la dictadura. Entonces, este proceso de lucha social en Argentina fue muy largo, muy escandaloso. Se unieron no solamente las madres, sino las abuelas. Las abuelas usaban un clavo en la solapa, en donde, esta es la plaza primero de en la Plaza de Mayo, en donde se reunían las mujeres, siguen reuniendo en algunas ocasiones para conmemorar lo sucedido. Fueron también víctimas de la represión, fueron víctimas del golpeo durante su lucha social, trataron también de buscar mitigarlas a través de tratar de empezarle procesos a estas madres y estas abuelas. Les decía que usaban un clavo en su solapa porque eso representaba, según ellas decían, el dolor que sentían todos los días al levantarse, ¿no? Y darse cuenta de que sus hijos y sus nietos pues seguían desaparecidos, pero ellos hicieron algo sumamente importante en el camino, y es que la Argentina, las abuelas, buscaron en la Convención sobre los Derechos de los Niños el derecho a la identidad contemplado en el artículo 7, 8 y 11. Estos artículos son conocidos como los artículos argentinos, ¿no? En donde los niños tienen derecho a saber de dónde vinieron, la identidad y quiénes son sus padres. Estos niños fueron colocados en otros lugares, algunos de ellos fueron, pues obviamente también desaparecidos, y el destino no se sabe de todos. Si bien es cierto, se recuperaron algunos, no se sabe el destino de todos. Entonces, uno de los derechos fundamentales de los niños es el derecho a la identidad, contemplado en estos artículos, que sin lugar a dudas fue, si ustedes se dan cuenta, muchos de las convenciones y de los derechos internacionales hoy reconocidos son a través de estas luchas de justicia transicional. Los familiares de las víctimas también han mantenido la viva memoria, como hemos visto, de los seres queridos a través de creación de memoriales. Tenemos algunos en México, en El Salvador, por ejemplo, el Comité Pro Monumento de las Víctimas Civiles, ¿no? Fue creado en El Salvador en el año 2003, aunque dicha construcción tiene su origen en el informe de la Comisión para la Verdad en El Salvador en el 93, ¿no? 10 años antes. En Guatemala, por otro lado, se cuenta, entre otros, con el memorial ubicado en San Juan Comalapa, denominado Nimajay, que significa Casa Grande, edificada en la Coordinación Nacional de Viudas por los aspectos de la desaparición. También tenemos el Breve Espacio en Monterrey, tenemos también el memorial de Campo Algodonero, tenemos algunos más que podríamos nombrar. Sin embargo, es importante hablar de estos memoriales para entender que la lucha no se debe de olvidar. Es importante señalar que esto hace un proceso de, o trata de buscar un proceso de no repetición. Este es el aspecto colectivo de buscar la verdad, ¿no? Si bien no es cierto, no hay una recompensa en el camino de forma económica, lo cierto es que hay una recompensa del reconocimiento de los estados por esta lucha a través del tiempo. La principal diferencia entonces entre la justicia transicional y la justicia ordinaria es que los segundos son aquellos que operan regularmente en un estado democrático y que garantizan el acceso a la justicia de las personas bajo la jurisdicción de manera cotidiana y en estricto cumplimiento de los estándares internacionales en materia de los derechos humanos. Y aquí podemos nosotros ver el estadio de la justicia, como vimos, es una parte de los 4 pilares,
en donde estableceremos dos tipos de justicia, la justicia retributiva y la justicia restaurativa. ¿Cuál es más efectiva según la perspectiva internacional? Para mi punto de vista, la restaurativa. Este es los mecanismos alternos de solución de controversias, los niveles de arbitraje, los niveles de mediación y conciliación son elementos sustancialmente diseñados hoy en día para tratar de establecer ciertos derechos, ¿no? Derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial como elementos sustanciales, a la libertad de expresión y a la libertad de información como elementos del derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Vamos a ver las dos diferencias entre uno y otro, para que ustedes vean de qué hablamos como justicia retributiva y justicia restaurativa. En la primera, esta retributiva, la sanción o el castigo penal individual en contra de las personas que cometen violaciones graves a los derechos humanos buscan sanciones que son aplicadas a través de la persecución del delito y del procesamiento posterior de enjuiciamiento. Esta justicia tiene algunos beneficios, sin lugar a dudas, y que es proporcionar la venganza o prevenir la venganza privada y buscar que la aplicación de la justicia sea por las instituciones del Estado a través de la justicia de las instituciones y que no se haga justicia por su propia mano, como pasó con Gaddafi y otros dictadores, ¿no? En el mundo, ¿no? Los riesgos es que los estados que aplican este modelo tengan distintas prioridades en el ámbito de la investigación, en la persecución y en la sanción de los delitos, que es una de las prioridades que buscan los derechos humanos, la investigación, la persecución y la sanción de los responsables y de la protección de los derechos humanos. Entonces, este grupo perdedor llamado víctimas, ¿no? En este estadio social, puede debilitar las instituciones. En la mayoría de los casos, los servidores y los servidores públicos somos vistos como carne de cañón de los estadios involucrados. Entonces, no es una justicia completa, no es una justicia limpia en todo caso. La justicia restaurativa, por su parte, es un proceso en el que opera la participación de la víctima, la comunidad y la persona perpetradora de los hechos. Y esta se enfoca principalmente en que el último, es decir, el perpetrador, reconozca esta responsabilidad, escuche a la víctima en su sentir y la comunidad sepa qué daño causó. Y a final de cuentas, busque la reparación ideal del daño a través de las instituciones sobre las cuales se operaba este sujeto. Este esquema de justicia suele ser más accesible, sobre todo en las comunidades. No requiere formalidades específicas de los sistemas de justicia transicional, les dijimos. Utilizamos medios alternos de solución de controversias o sistemas ad hoc, tribunales ad hoc creados para el caso en concreto. Algunas debilidades es que la reparación social o colectiva regularmente no llega. La reparación es a determinadas personas a través de las garantías judiciales y la reparación colectiva y a nivel internacional no llega porque se basa primordialmente en el reconocimiento público de lo que pasó y el pedir perdón, ¿no? Las diferencias sustanciales entre la justicia normal y la tradicional, pues ante estas anteriores medidas, y hablando del tema que estábamos hablando anteriormente, Sudáfrica, por ejemplo, intercambió amnistías de verdad y reformas entre algunos sistemas de impunidad para que otros sistemas políticos pudieran surgir, pero recordemos que en Sudáfrica era un aspecto sustancialmente diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Latinoamérica, sustancialmente diferente. ¿Por qué? Porque ahí estaban segregados la mitad del país, estaba segregada la mitad del país en un sistema en donde se hablaba de blancos y morenos, como si unos fueran mejores que otros, la supremacía de la raza aria, y finalmente, a pesar de que había sido abolido 27 años antes, aún así Nelson Mandela luchó y permaneció en la cárcel en un sistema en donde prefirió él que la sociedad se reconciliara consigo misma, y a ellos les funcionó. Esto no quiere decir que esto no haya funcionado, que no funcione en México, pero es muy difícil por el intercambio cultural que existe. No es el mismo estadio, no es la firma, el modo de preparación. Tenemos el caso de Ruanda, en donde principalmente eran exactamente lo mismo, los mismos ciudadanos en los mismos cauces,
y finalmente se destruyeron entre los dos grupos rivales. Y esto no necesariamente generó una amnistía, sino una persecución real de lo que pasó. Y para ello tenemos diversas películas como El Hotel Ruanda, que ustedes seguramente ya han visto, y en donde perciben ese sistema de persecución social. Bueno, en el caso colombiano, que es lo más acercado al sistema mexicano que podamos nosotros tener, la búsqueda de este equilibrio ha terminado por diseñar una concepción de justicia diferente, es decir, introdujeron la justicia transicional a la justicia ordinaria, y eso le permitió seleccionar y priorizar casos y sanciones según el reconocimiento y la responsabilidad y el compromiso con la verdad. Y así se ha abierto un paso a una jurisdicción especializada, especial, para que la paz y la aplicación de estos criterios no se afecten negativamente en la persecución de los delitos a nivel internacional y se sujeten a estos mismos delitos. Veamos qué dicen al respecto de ellos. Uno de los temas más controversiales del acuerdo de paz fue la creación de un sistema de justicia transicional que lograra al mismo tiempo dar justicia y satisfacer los derechos de las víctimas, pero de una manera que fuera compatible con una paz negociada. Y eso finalmente se logró con el acuerdo que estableció un sistema integral de garantía de los derechos de las víctimas o un sistema integral u holístico de justicia transicional. Ese sistema está compuesto de 4 partes, no solo de una que es la Jurisdicción Especial de Paz como a veces se cree, sino de 4. ¿Cuáles son? De un lado, un mecanismo humanitario, la unidad de búsqueda de personas declaradas desaparecidas, que lo que busca esencialmente es esclarecer la suerte de estas personas, que es algo fundamental para las familias que viven aún en la angustia de qué sucedió con sus seres queridos. El segundo componente es el fortalecimiento de los programas de reparación. Ya existen en Colombia, pero son desarticulados y requieren mayor coherencia y mayor fortaleza. El tercero, para satisfacer el derecho de la verdad, fue la creación de una comisión de esclarecimiento, una comisión de la verdad que de manera independiente e imparcial establezca qué sucedió en Colombia. Y finalmente, en materia penal, la llamada Jurisdicción Especial de Paz. ¿Hasta ahora en qué vamos? Ya se aprobó una reforma constitucional que incorpora por el procedimiento llamado de Fast Track todas esas instituciones al ordenamiento jurídico colombiano. Esa reforma, con algunas controversias, ya se aprobó. Lo segundo es que se han aprobado también desarrollos legales de algunos aspectos de la jurisdicción de la justicia transicional. De un lado, la ley de amnistía, que establece cómo se otorgan amnistías por los delitos amnistiables, es decir, los delitos políticos y conexos. Y de otro lado, por vía de decreto presidencial, pero también por el procedimiento llamado de Fast Track, la reglamentación concreta de la Comisión de la Verdad. Y se está preparando la ley estatutaria que concretará los aspectos de la JEP que no fueron desarrollados en la reforma constitucional. En tercer lugar, todas esas reformas tienen que pasar por el tamiz, por el control de la Corte Constitucional, porque eso se estableció en el llamado procedimiento de Fast Track, que para compatibilizar la paz con la Constitución, todas las reformas aprobadas tendrían control constitucional. Y finalmente, ya se están poniendo en marcha los mecanismos administrativos para implementar este mecanismo de satisfacción de los derechos de las víctimas y en especial la JEP, como la creación del comité de escogencia de los magistrados de la JEP y de los integrantes de la Comisión de la Verdad. Todos esos puntos han sido debatidos. En algunos, nosotros desde Justicia hemos presentado
críticas, por ejemplo, en la regulación de la responsabilidad de los mandos superiores por omisiones que permiten atrocidades cometidas por sus subordinados. Otros han criticado la regulación como quedó de la responsabilidad de terceros. Hubo mucho debate en relación con los llamados delitos continuados, etc. O sea que subsisten temas que suscitan alguna controversia y que serán debatidos en las reglamentaciones que faltan o en los debates de la Corte Constitucional. En próximos videos nosotros trataremos desde De Justicia de desarrollar algunos de estos puntos. Bueno, tenemos sin duda elementos muy significativos en cuanto a lo que representan las víctimas. En otro canal de comunicación me decía el licenciado Arturo Orozco que todos somos víctimas a final de cuentas del sistema de impunidad. El licenciado Arturo Orozco fue uno de mis maestros más queridos en estos años de estadía en el servicio público. Sin lugar a dudas, el que nosotros entendamos que las víctimas indirectas somos todos, como él bien lo ha mencionado, nos lleva a pensar o a analizar que el reconocimiento público hacia todos nosotros de lo que ha pasado, el nivel de estrés y todo lo que conlleva a la forma en cómo vivimos actualmente en este país, genere un sistema de paz hacia todos los lugares. Y esto finalmente nos llevaría a un entendimiento diferente o nos establecería que también nosotros seríamos ¿cómo explicarlo? Seríamos también señalados como víctimas, pero no podríamos ser considerados como parte de este proceso restaurativo como tal, ¿no? Seríamos solamente considerados como víctimas dentro de todo el sistema judicial en el caso, ¿no? Decía el maestro, creo que es el maestro Izquierdo, que estamos en un proceso de construcción. No sé quién es el presentador. Se me va el nombre del taller, de la administración del taller gratuito de lofoscopía, perdón. Si lo dije mal, disculpen ustedes. Y lo acabo de ver hace un momento. Lo que pasa es que no lo alcanzo a ver. Dice DETSI que hay mucho o muy poco alcance para beneficiar a cierto número de personas, ya que contiene muchos filtros. Sí, actualmente el sistema, la Comisión de Víctimas contiene muchos filtros y también es cierto que tampoco no lo sabemos utilizar los operadores del sistema de justicia. Tenemos que centrarnos más hacia los reglamentos. Yo, la verdad, también creo que nos falta mucho para avanzar en ese sentido del reconocimiento de la víctima. Tendría que ser un proceso más sencillo. Dice, pero yo no confío mucho en mi México, yo confío mucho en mi México y en mis instituciones, posiblemente no alcance a ver la plenitud de las reformas. No lo sé, yo creo que sí podríamos ver las repercusiones del sistema. Yo creo que sí podríamos alcanzar a verlo si todos estuviéramos en la disposición de poder lograr estos alcances. Daniel dice, ¿qué podría pasar ahora con el caso de Florence Cassés? Él sigue en reclusión y aún sin sentencia. Con los recientes acontecimientos podría haber una luz para Israel Vallarta. Debemos establecer, y ahí tenemos que analizar, mi estimado Daniel, lo que habló la Corte y los puntos fundamentales para poder llevar al entendimiento, ¿no? ¿Qué es y cómo funcionó el efecto corruptor dentro del marcado del caso Florence Cassés, ¿no? ¿Qué lo llevó a establecer que todas las pruebas ilícitas que se manifestaban en esta mujer terminaron haciéndola una persona que terminara saliendo de la cárcel? Me parece ser necesario entender que en el caso de Florence Cassés, uno de los argumentos que establecía la doctora Olga Sánchez Cordero y en su caso Lelo de la Rea,
el presidente de la Suprema Corte, es que no podría ser vislumbrada ella o no podría haber sido juzgada de ninguna manera, de ninguna forma, porque los medios públicos ya habían señalado su culpabilidad antes siquiera, ¿no? Y las instituciones ya habían señalado antes siquiera de cualquier momento que ella ya era culpable. Entonces, es imposible pensar que ese caso se pueda resolver significativamente correcto. Es muy complejo. El caso Florence Cassés es muy complejo. Entonces, tenemos que ver los argumentos que establece la Corte para poder debatir al respecto de el efecto corruptor, y de ahí finalmente tenemos que se basan también en la teoría del fruto envenenado, en donde también esta circunstancia de la prueba ilícita tiene un estudio muy grande en los Estados Unidos y en Inglaterra, tiene múltiples lecciones esto, y apenas lo vamos viendo desde el resquicio de la prueba ilícita. Entonces, son casos mediatos, ¿no? Mediáticos que no nos llevan no nos pueden llevar a tener una solución correcta si Israel o no es responsable. Hay muchos elementos que seguramente hay de estudio y que tienen los juzgadores también para poder determinar si es o no culpable. Y tendremos que ver el expediente para poder determinar qué pruebas están ofrecidas a favor o en contra para determinar si podría o no salir de la cárcel. Dice Ulises, México es víctima de las mujeres derivadas de la pandemia y no tengo, de las muertes derivadas de la pandemia, y no tengo conocimiento que exista denuncia para investigar por parte de la autoridad competente que no represente ya sea CNDH, Fiscalía. Bueno, ahí hay una serie de amparos, estimado Ulises, que hablan sobre el mandato judicial al respecto de que el Estado mexicano tiene que hacerse responsable sobre muchos de estos casos y que tiene que actuar de manera eficiente. Existen 2 otros amparos que se han promovido en relación a eso para un mayor apego hacia esto. Y esto tendría que basarse en casos de responsabilidades médico-legales. En tiempos del COVID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si ustedes no lo saben, ha sacado una serie de ponencias en relación a esto, va a sacar una serie de ponencias en relación a esto esta semana, que también podríamos vislumbrarlo desde la perspectiva de lo que piensa la Corte en relación a la violación o no de derechos humanos en tiempos del COVID. Nos podríamos referir nosotros a los especialistas, al doctor Grossman, ¿no? A la secretaria, al secretario de la Comisión de la OEA. ¿Qué nos van a decir al respecto? Este tema es un tema complejo, complicadísimo, Ulises, y este es un tema que se vislumbra a nivel mundial. No solamente nosotros lo estamos viviendo, y no solamente podemos hablar de este conocimiento al aire. Tenemos que verlo, tenemos que ver estas conferencias para vislumbrar qué es lo que opinan los especialistas interamericanos al respecto. Muchas gracias a todos, saludos, gracias por sus comentarios, saludos a las personas de Toluca, de Tijuana y todas aquellas personas que nos han dado sus comentarios. Espero no después de 1 hora y media no estén aburridos. Espero que sigamos con el mismo dinamismo los 10 o 15 minutos que nos quedan en la ponencia, y espero que os vaya agradando el tema en el camino, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, muy amable. Gracias, Ricardo. Bueno, sigamos con el tema. Vamos al último estadio, que es la reparación del daño y la obligación de investigar. Como último tema, vamos a ver esta parte de la ponencia. El derecho del acceso a la justicia tiene un primordial obligación, y este es el derecho a investigar. Si los estados no hacemos, si el estado como tal no hace la opción de investigar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que es una obligación buscar la investigación de estos casos y enjuiciar y sancionar a los responsables hasta sus últimas consecuencias. Esto a través del caso Hellman contra Uruguay, es una sentencia del 24 de febrero del 2011,
Y esta ha sido una muy, muy marcada obligación del Estado mexicano. La teoría, en el caso de Ayotzinapa, esto todavía está muy lejano a pensarse que termina. Las reparaciones, por su parte, la teoría jurídica de la reparación del daño nace con una concepción, primero de un daño individual y después, a lo largo de los años, este daño individual o este daño aislado que en reparar a miles de víctimas se ha convertido en una complejidad de acuerdo a la problemática que sufre cada una de las partes o del sistema de las comisiones en estos crímenes atroces, ¿no? Tomando en consideración esto, debemos de establecer los sistemas sociopolíticos y el diseño de una estructura compleja de una reparación integral, judicial y una reparación administrativa. Los tipos de reparación a nivel internacional y dentro de estos casos de justicia transicional se basan primordialmente en 5 elementos. Uno son los ejercicios, la restitución de derechos, la indemnización ya sea, llámese material o inmaterial, la rehabilitación, es decir, que podamos sustentarnos en una reacción nuevamente a favor de las víctimas, la satisfacción como elemento sustancial o de garantías y las garantías de no repetición. Bueno, casos emblemáticos, tenemos por ejemplo el Perú, las indemnizaciones en estos casos otorgadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo a lo señalado por Pablo de Grief. En Perú se ha dado indemnizaciones bajo el estándar de la Corte y en el caso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se ha beneficiado a 69,000 víctimas de ejecuciones forzadas. El presupuesto nacional de Perú es de 9,000 millones de dólares para el caso en concreto, es decir, era completamente inviable otorgar una reparación con estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a todas esas víctimas. Es un dinero, imagínense nada más la cantidad de dinero que se tendría que establecer, el presupuesto nacional de Perú de 9,000 millones de dólares y repara, de acuerdo a los estándares internacionales, a 69,000 víctimas. Por eso se debe buscar la reparación integral a través de mecanismos o de compuertas, se le llama. Es decir, casos en donde se vaya reparando de forma paulatina al conglomerado de víctimas o de ensañamiento de víctimas. Como habíamos dicho, otro caso emblemático es el caso Velázquez Rodríguez, el cual trata sobre la desaparición forzada en Honduras, ¿no? Un caso que fue muy complejo, en donde el Estado ahí busca como obligación reparar en el sentido de prevenir, investigar y castigar. Además, el Estado debe realizar investigaciones diligentes que por los delitos o violaciones de los derechos humanos. No se pueden quedar impunes los delitos. El ejercicio es la restitución de derechos, el principio de los abusos y las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Dan pie a que el Estado sea responsable y también tenga la obligación de repararlos. Cuando el Estado se equivoca, también nuestra Constitución marca el daño patrimonial del Estado y es parte sustancialmente integrante de la política constitucional como un elemento también para analizar. En Argentina, por ejemplo, como habíamos dicho en los casos de las madres de la Plaza de Mayo, se hizo un especial énfasis en la capacidad de prevenir, investigar y sancionar a los responsables y buscar que esta verdad, ¿no?, como elemento sustancial de la reparación, es decir, la satisfacción. Por su parte, y en algo que habían hablado ustedes sobre el caso de los indígenas, Surinam, en el caso Aloboetae contra el Estado de Surinam, la Corte estableció otro principio, la adecuación cultural. Esta adecuación cultural en la reparación se basa en que las víctimas practicaban, por ejemplo, en este caso, la poligamia, por lo que el criterio para identificar a las víctimas o a sus familiares sobrevivientes tenían que ajustarse culturalmente a este ámbito de la poligamia. Entonces, es un caso completamente sui generis, por lo tanto, debemos entender que los pueblos originarios deben ser tomados en consideración desde un punto de doble vulnerabilidad, ¿no? Su elemento de cultura y su elemento de desarrollo, de estigmatización como pueblos originarios. Entonces tenemos
que tener especial injerencia en la interpretación de lo que representa un pueblo indígena, un pueblo originario, para entender cómo poder tratar el tema en concreto. Vamos a tratar algunas reflexiones, vamos a establecer que las reparaciones las reparaciones judiciales demandan primordialmente la individual iniciativa de las víctimas. Vamos a establecer que debemos tener casos exitosos en el litigio. Vamos a establecer que tenemos que evaluar a los individuos en daño por daño y que sobre todas las cosas debemos señalar que no debe de existir impunidad. Esto es importantísimo, ¿no? El índice global de impunidad en México es el cuarto a nivel mundial y el primero de las Américas en nivel de impunidad. Mientras nosotros sigamos trabajando en el camino y veamos y podemos adoptar un sistema más concreto, cuando los legisladores entiendan que una pena mayor no significa una venganza, sino significa que no va a haber un sistema de reinserción social, y lo entiendan y lo lleven a la práctica, podamos tener sistemas, como habíamos dicho, carcelarios exitosos, y podamos tener una educación sobre la cultura cívica, regrese a nuestras instituciones educativas, bajarán estos índices de ingobernabilidad y esta pérdida de la creencia de las instituciones. Es imperativo el ámbito de la denuncia como elemento sustancial para que se investiguen, ¿no?, los casos, y estos en su totalidad a través de las instituciones lleguen a un común acuerdo general. Por su parte, la violencia extrema, estas cifras son el resultado de una situación extraordinaria de violencia que sin duda ha superado la capacidad institucional establecida para poder lograr que esto funcione a nivel nacional. Entonces tenemos que adoptar nuevas medidas excepcionales para que esto pueda funcionar. Si bien es cierto, tenemos adoptado en nuestro país el sistema tratar a enemigos como enemigos y a amigos como amigos, así lo establece algunos autores. Tenemos leyes extraordinarias para delitos de alto impacto. Lo cierto es que en muchos de los casos no son efectivas esas sanciones. Tenemos que tener especialistas de política criminal en las áreas específicas. Si nosotros seguimos teniendo el compadrazgo en los sistemas municipales para adoptar a personal o a personas que sean los directivos de los sistemas de seguridad pública municipal, mientras estos sueldos no sean suficientes para que los sistemas policiales quieran trabajar o puedan trabajar exitosamente, no vamos a lograr que este nivel de delincuencia baje. No, tenemos que buscar otros mecanismos de trabajo, tenemos que buscar acabar con otros sistemas como el sistema de pobreza para poder determinar muchos de estos ámbitos de competencia. Dice Enrique, ¿cómo se calcula el promedio de vida con el promedio de vida? Bueno, mira, hay algo que se llama daño en el proyecto de vida. Esto también lo ha hablado la Corte en el caso Tamayo contra el Perú. El daño al proyecto de vida se basa en lo que nosotros conocemos actualmente como el perjuicio, el lucro cesante y el daño emergente. Para ello nosotros tenemos que determinarlo a través de diversas periciales, no una, sino diversas periciales que nos lleven a estandarizar o entender cómo es que las causas de violaciones te llevan a perder tu trabajo en algún momento determinado, tu sistema de vida, cuánto ganabas, a qué te dedicabas, cuáles eran tus expectativas en relación a tu crecimiento, a qué te dedicabas antes del evento, y después establecer cuánto pudiste haber ganado. Esto no es un sistema fácil de determinar. Esto ni la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha puesto de acuerdo en cuánto realmente representaría esta cuantificación como tal de este proyecto de vida. Esto tendríamos que tomarlo en consideración con los diversos peritajes que se vayan aportando y a partir de estos diversos dictámenes podemos establecer un dictamen, podemos establecer un porcentaje de lo que podría determinarse. Es la Ley Federal del Trabajo,
para las determinaciones de la reparación del daño, me parece que si bien ha ido mejorándose a través de los años, nadie puede establecer a ciencia cierta cuál sería la determinación para determinar cuánto vale tu muerto, si lo quieres llamar de una manera fría. Eso es improductivo. Una cantidad como tal es improductiva, porque finalmente eso tiene que ver sustancialmente con qué era dentro del ámbito de vida y a dónde llevaba ese preámbulo de vida, ¿no? Entonces, es muy, muy complejo, muy, muy complicado. ¿Qué peritajes? Bueno, pues hay peritajes en trabajo social, puede ser peritajes en contabilidad, puede ser peritajes, por ejemplo, si tú eres dueño de una empresa y en el caso particular has tenido que alejarte de esa empresa para poder resolver las circunstancias sobre algún crimen que se te ha realizado, podrás establecer cuántas cotizaciones, por ejemplo, has dejado de realizar o cuántas cotizaciones te han pedido y cuántas no se han concretado por este hecho de violencia. Si tú tienes 20 cotizaciones y de esas 20 nomás pudiste realizar 5, o de esas 20 cotizaciones que te han llegado, solamente te otorgaron 2 por el nivel de violencia, pues eso tendría que ser cuantificable de alguna manera, pero también tendríamos que rectificar en el camino cuál sería este estándar. Es decir, vuelvo a repetir, el proyecto de vida es algo muy novedoso, es algo que regularmente en algunas instituciones, por ejemplo, en el Estado de México sí se trabaja, pero debemos de entender que son aspectos que todavía no están totalmente delimitados. No es una circunstancia que se pueda determinar a ciencia cierta, ¿no? Es más, en algunas legislaciones hay topes, ¿no? En el daño moral. El daño inmaterial hay topes cuando en la vía civil no los hay. Es decir, como decía Viridiana, en un delito sexual, pues obviamente tenemos que entender que es un delito instantáneo con efectos permanentes y tendremos que establecer hasta dónde ha llegado ese efecto para poder determinar cuál sería el modo ideal de reparación. No es la punta mágica de lo que estamos viendo. Si la misma Corte hoy no se ha puesto de acuerdo, pues podríamos determinar que esto durará muchos años para poder determinar cuál sería el correcto. Algunos piensan que el proyecto de vida o el daño al proyecto de vida tiene que ver también con el Estado. No necesariamente. Si lo manejamos desde el perjuicio, como tal, no es necesariamente cierto que exista una determinación hacia que el Estado sea responsable. No siempre el Estado tiene que ser responsable. El Estado es responsable sobre las acciones que no llegue a aprobar. Eso es responsable, eso es la responsabilidad del Estado. Como institución, no como personas, ¿no? No el establecimiento de las personas que trabajan para las instituciones, sino como Estado, como tal. Entonces, las reparaciones es un punto que podemos abordarlo desde muchas perspectivas institucionales, muchas perspectivas. Nuestros códigos creo que se quedan cortos en relación a esto, nuestros códigos penales ante las limitaciones que ponen ante la ley, si es doble tabulación, si es triple tabulación, si nos vamos hacia un marco de 1010 multas, si nos vamos hacia un marco de un estándar, no podríamos determinar exactamente hasta dónde llega el legislador. En su intención fue que no se abusara de este poder de la reparación del daño, pero hoy en día vemos que si un homicida no puede pagar una reparación del daño porque va a permanecer 47 años en prisión, pues tendríamos que pensar entonces qué hacer para que se pague esa reparación del daño, desde qué perspectiva, si le toca al Estado, si no le toca, si el Estado es responsable por la impunidad o por el nivel de delincuencia, si no lo es. Es decir, no podríamos establecer un estándar en este aspecto. Entonces, hay muchas formas de llevarlo a la práctica. Espero que esto nos dé lugar a otras múltiples ponencias, porque seguramente aquí todo el mundo determinará que no lo tenemos como cierto todo lo que estamos hablando, ¿no?
Voy a contestar una última pregunta para poder cerrar la sesión. Dice Jessica, ¿y en qué momento se hace la reparación del daño? Ya que en algunas sentencias dicen que hasta la ejecución de la misma. Entonces, ¿cómo se acredita y en qué momento? Bueno, tendríamos que establecer que tenemos que tener una sentencia firme, ¿no? Para poder reparar a las víctimas. En el caso de la Corte Interamericana se da un ejercicio de cumplimiento, ¿no? Hay una audiencia de cumplimiento de sentencia y en la audiencia de cumplimiento de sentencia el Estado como tal debe de explicar a la Corte Interamericana qué cumplimiento se ha dado y el seguimiento que se ha dado para adoptar lo que viene en la sentencia. Si hablamos de Corte Interamericana, hay una audiencia para eso en efecto. Si hablamos de justicia local, bueno, pues tenemos que establecer la ejecución del acto, es decir, la cosa juzgada para poder llevar a este tema. En el caso del delito de desaparición forzada, no es una sola reparación, son múltiples ejercicios de reparación, la satisfacción, la reparación en material, la reparación, los ejercicios de no repetición, como habíamos visto, Araceli, para poder llegar a entenderlo en su máxima expresión. Como hemos visto, es un tema que va a generar polémica y va a seguir generando polémica. Entonces, pretendemos que estos ejercicios se sigan repitiendo para que ustedes vean cómo los derechos humanos son totalmente distintos a lo que nosotros pensamos y, sobre todo, es muy significativo a lo que vivimos día a día dentro de las garantías del debido proceso y de la seguridad jurídica. Entonces, creo que hemos abordado muy fast track todos los temas. Espero que nos sigamos viendo. Espero que podamos seguir platicando de esto en el camino. Y muchas gracias por su tiempo. Gracias por haber permanecido en la sesión. Nos estamos viendo en posteriores sesiones. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias.